Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Susana Blanco Sobrino, que es la encargada de coordinar la próxima sesión, que va a estar muy interesante. A mí me parece que esta droga que viene del pasado es la droga del futuro. Susana es un cardiólogo con doctorado en ciencias biológicas, mención biología molecular de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, una universidad de prestigio internacional, y es secretaria general de la Sociedad Venezolana de Cardiología y probablemente próxima presidente electa de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Bienvenida, Susana, estás a cargo de esta próxima sesión. Bueno, quiero hacer una prueba de audio. ¿Todo bien? ¿Se me escucha Perfecto, bien? perfecto. ¿Sí? Ok. Bueno, si quieren, vamos entonces pasando la lámina. Yo quería hacer, me encanta que me hayan delegado esto de hablar de esta nueva droga, porque me permite realmente hacer una reflexión, si se quiere así llamarlo, sobre los bloques que estábamos escuchando en el primer día del NECA, donde nosotros nos dimos cuenta de los cambios tan dinámicos que hay, sobre todo en la prescripción, eficacia, efectividad, selección de pacientes de ciertas drogas, cómo cambia en el tiempo. A veces esto tiene varios orígenes, y una de las cosas más importantes y gracias que esa estrategia de la revisión de los estudios, de verdad que yo creo que seguirá siendo una política de Estado ya de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Nos damos cuenta de que los estudios muchas veces no solamente tenemos que saber sus conclusiones, no solamente tenemos que conocerlos, de los estudios tenemos que analizarlo, tenemos que ver sus diseños experimentales, tenemos que saber que las diferentes cortes y los números de corte hacen variar muchas veces los resultados. Tenemos que saber que cuando un estudio está lleno de variables intervinientes con puntos de corte similares en algunos medicamentos que se están cotejando o que vienen recibiendo los pacientes que son protagonistas de esas cortes, cambian totalmente los resultados. Bueno, no me voy a alargar porque eso ya está en manos del doctor Jesús Mujica, que va a ser realmente el que va a hablar sobre esta nueva droga, una promesa, ¿ok? En relación al tratamiento de los enfermos renales y cuál es la repercusión que tiene su uso en relación a la progresión de las mismas enfermedades del riñón o a la aparición de eventos cardiovasculares. Verdaderamente, como dice José Miguel, entre el pasado y el futuro. Pero bueno, vamos a analizar este estudio, vamos a verlo bien profundamente, vamos a ver que es un estudio con una corte bien respetable y vamos a darle la palabra a mi querido conferencista, que es el doctor Jesús Rafael Mujica, muy querido, verdaderamente siempre con nosotros en todos los eventos de la sociedad. Él es especialista en medicina interna, egresado del Hospital Universitario de Caracas, especialista en cardiología, egresado del Hospital Dr. José María Vargas, y ejerce en la unidad de cardiología no invasiva Unicardio en la ciudad de Acarigua, Estado Portuguesa. Gracias, Jesús, bienvenido. Me da enorme placer que te encargues de discutir estos estudios tan importantes, tan interesantes, y bueno, te dejo la palabra. Hola, muy buenas noches. En principio quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología, al doctor Juan Amaro por su cordial invitación, a la doctora Susana Blanco por su apoyo y soporte en el desarrollo de esta charla. El segmento al cual me corresponde hablar en la noche de hoy está relacionado con la diabetes y la enfermedad renal crónica, específicamente el uso de una droga bloqueadora de los receptores mineralocorticoides no esteroideos como lo es finerenone en esta población de pacientes y el impacto clínico que tiene en la disminución del riesgo cardiovascular. El primer ensayo a desglosar es Fidelio DKD, un estudio que fue presentado en el ECC, en el American College of Cardiology, donde se utilizó finerenone con la finalidad de evaluar la reducción de la falla y la progresión de la enfermedad renal en la población de diabéticos con enfermedad renal crónica. El objetivo principal del estudio fue determinar
el papel de finerenone en la progresión de la enfermedad renal y como evento o como punto final secundario los eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica. Se incluyeron en total 5.764 pacientes con edad promedio de 66 años, 70% hombres, 30% mujeres, todos diabéticos, con disminución de la tasa de filtración glomerular entre 25 y 75 mililitros por minuto. Los pacientes que tenían una tasa de filtración glomerular entre 25 y 60 mililitros por minuto tenían que tener adicionalmente microalbuminuria y retinopatía, y los pacientes con una tasa de filtración entre 25 y 75 mililitros por minuto tenían macroalbuminuria sin retinopatía. El punto final compuesto primario renal estuvo dado por progresión de enfermedad renal, demostrar la disminución de la progresión de la enfermedad renal, muerte por causa renal y disminución de la enfermedad renal terminal o avanzada con necesidad de hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. Mientras que el punto secundario compuesto cardiovascular estuvo dado por el combinado de muerte cardiovascular por cualquier causa, IM no fatal, enfermedad cerebrovascular no fatal y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El punto final compuesto primario renal dio un resultado bastante positivo. Como pueden ver, hubo una separación de las curvas de placebo con finerenone y se obtuvo una reducción de riesgo relativo de 16% con reducción de riesgo absoluto de 3.33% para un total de 30 pacientes necesarios a tratar para la reducción de un evento renal. El punto final compuesto cardiovascular tiene una separación de curvas un poco diferente en relación al compuesto renal. Sin embargo, dio un resultado estadísticamente significativo con una P de 0.003. Se obtuvo una reducción de riesgo relativo de 2.3%, reducción de riesgo absoluto de 1.83%, necesitándose 55 pacientes para la reducción de un evento del compuesto cardiovascular. Pero cabe destacar que cuando nosotros evaluamos estos compuestos cardiovasculares de forma individual, podemos observar que las curvas prácticamente se cruzan. La mayoría de las curvas están muy cercanas a una de la de placebo con la del grupo de intervención, y en ninguna de las variables se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa. Como podemos observar, todas las variables del compuesto cardiovascular a ser evaluadas de forma individual cruzan la unidad y pierden significancia estadística. El segundo estudio a desglosar fue un estudio presentado en el Congreso Europeo de Cardiología, FIGARO-DKD, cuyo objetivo fue principalmente evaluar los resultados cardiovasculares de finerenone en la misma población de pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica. Sin embargo, el estudio, como dije anteriormente, se planteó como objetivo principal la reducción de eventos cardiovasculares. Se incluyeron 7.352 pacientes diabéticos con un índice de albuminuria elevado y tuvo seguimiento de 42 meses. La diferencia de este estudio con relación al anterior es que se incluyeron pacientes con un daño renal menor, es decir, ampliaron el espectro de la enfermedad renal. Recordemos que en Fidelio se incluyeron pacientes con enfermedad renal moderada a severa, mientras que en este caso se incluyeron pacientes con enfermedad renal de leve a moderada. El punto final compuesto cardiovascular dio un resultado positivo, con una reducción de riesgo absoluto de 2.1%, necesitándose 47 pacientes para la disminución de un evento cardiovascular. Como pueden ver, hubo una separación de las curvas de placebo con el grupo que fue intervenido con finerenone. Ya a partir de las 36 semanas se obtuvo ese resultado de forma positiva. Y de destacar que cuando nosotros evaluamos estos componentes que forman parte del combinado cardiovascular, solamente las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca fueron estadísticamente significativas. Es decir, que el grueso de pacientes que se beneficia de finerenone fueron aquellos pacientes que tenían un cuadro de insuficiencia cardíaca o se les disminuyó el riesgo de presentar un cuadro de insuficiencia cardíaca. Es decir, los pacientes no tuvieron una reducción de mortalidad cardiovascular, de IM no fatal, ni de ictus no fatal. Solo hubo reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El punto final renal obtuvo un resultado positivo en la reducción de la progresión de la enfermedad renal, impidiendo la progresión de una caída de la tasa de filtración glomerular del 57%.
cuando se plantearon una reducción del 40% de la caída de la tasa de filtración glomerular, no se obtuvo resultados positivos. Posteriormente, se plantearon realizar un análisis de datos obtenidos del pool de pacientes de los estudios Fidelio-DKD y de Figaro-DKD, y se plantearon como objetivo ampliar el espectro de pacientes con enfermedad renal, incluyendo pacientes con enfermedad renal leve a moderada y de moderada a severa. Todos pacientes diabéticos. Se incluyeron los mismos pacientes que formaron parte de los estudios previamente analizados. Es prácticamente un análisis post-hoc de estos pacientes. Tuvieron seguimiento, se plantearon un seguimiento de 3 años en promedio. Fueron incluidos 13.026 pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica con las características anteriormente descritas. Tenían tratamiento optimizado con moduladores del sistema renina-angiotensina aldosterona y un potasio sérico por debajo de 4.8. El punto final cardiovascular estuvo dado por muerte cardiovascular y menos fatal, enfermedad cerebrovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Podemos observar que se obtuvo una reducción de riesgo relativo del 14%, reducción de riesgo absoluto de 1.7%, necesitándose 46 pacientes para la reducción de un evento. El grueso de estos pacientes se beneficiaron en la reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, más no hubo reducciones en las variables de muerte cardiovascular y menos fatal e ictus no fatal. En relación al punto final renal, obtuvieron una significancia estadística importante también, pero en este caso la reducción de riesgo absoluto fue menor y se necesitan 60 pacientes, se calculó 60 pacientes para la reducción de un evento renal. En relación a eventos secundarios, el más importante de los eventos secundarios en los 2 estudios fue la hipercalemia, observándose un incremento que duplica la rata de eventos de hipercalemia tanto en Figaro-DKD como en Fidelity. Pueden observar también que tuvieron un número necesario de 18 pacientes para hacer hipercalemia, 18 y 14 pacientes respectivamente. Sin embargo, los autores hacen énfasis en que la hipercalemia no tuvo el impacto clínico tanto así como para suspender el tratamiento o de hospitalizar o producir mortalidad. Como conclusiones tendremos entonces que finerenone es efectiva en la reducción de eventos cardiovasculares, predominantemente sobre la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos con un amplio espectro de la afección renal. La estratificación de riesgo de la patología renal no debe limitarse únicamente a la medición de la tasa de filtración glomerular. Es decir, nosotros debemos evaluar a nuestros pacientes también con un índice de albuminuria creatinemia para definir que estos pacientes tienen algún grado de afectación renal. La relación albuminuria-creatinemia es una opción bastante importante para identificar el grupo de pacientes que puede beneficiarse de finerenone. Finalmente, es aconsejable medir los niveles de potasio sérico y estar al tanto del seguimiento por lo menos una vez al mes de los electrolitos en pacientes que son sometidos a este tipo de drogas. Muy agradecidos por la invitación. Me despido atentamente. Doctora Susana, prenda su cámara, su micrófono. Doctora Susana. Pregunta. Hola Jesús. Jesús. Hola, buenas tardes. Realmente no puedo iniciar el video. Me dice que no puedo, no sé por qué razón. Sí, la cámara. Por favor, la cámara. Por favor, para que me den entrada. Ahora sí, Jesús. Ahora sí. Perfecto. Okay. Jesús, muchas gracias. Excelente tu apreciación y tu discusión sobre estos estudios. Sobre todo que es muy importante que también quienes presenten los estudios le modulen y le den su carácter personal a cada una de sus presentaciones. Esto que te voy a plantear ya fue una pregunta anterior del doctor Juan Amaro, pero tiene que ver con el hecho que yo te comenté de que cuando en un estudio existen pacientes que están recibiendo ciertas drogas con variables intervinientes, no dependientes, ¿ok? Que pueden tener puntos de corte a la final similares a la droga que se está
testando, es decir, a la droga que se está probando, independientemente de que el diseño experimental sea el uso de la droga versus placebo, dime tú qué opinión te merece, qué variables intervinientes, por ejemplo, vamos a hablar particularmente, vamos a hablar de los cotransportadores, por ejemplo, de los cotransportadores sodio-glucosa tipo 2. ¿Qué opinión te merece que si estos pacientes están recibiendo esta droga y los puntos de corte de los estudios con esta droga son similares a los del metaanálisis, con casi 13,000 y pico de pacientes entre los dos estudios? ¿Qué opinión te merece entonces que si las conclusiones de este metaanálisis para ti son tremendamente confiables, sobre todo en relación a la disminución del daño renal y la presencia de eventos cardiovasculares? ¿Qué te parece, Jesús? Ok, perfecto. En relación digamos, al impacto que tiene el uso de SGLT2, en ambos estudios, la tasa de participación, o digamos, la tasa de utilización de la droga en ambos estudios fue bastante baja. Fue alrededor de un 6 o un 7%. Realmente los autores ellos no le dan importancia o relevancia a ese porcentaje y dicen que se plantea a futuro estudios donde se combinen ambas drogas, donde se combinen SGLT2, se combine con finerenone y en otro tipo de población, en pacientes que tengan una fracción de eyección deprimida, que tengan una baja fracción de eyección, y también en pacientes que tengan fracción de eyección preservada. Aunque hay un estudio que está corriendo, un estudio que se llama Fine Arts, y se presume que se estén los resultados para el año 2023, pero no hay nada todavía en concreto en relación a eso. Ellos sí hacen énfasis en que no hay una importancia o una relevancia en cuanto a la presencia de SGLT2 en el grupo, en ambos grupos, en ambos estudios, porque es muy baja la cantidad de pacientes que utilizaron SGLT2 o glifosina. Lo importante de esos estudios es que lo que sí exigían por diseño es que el bloqueo del sistema de renina-angiotensina estuviera previamente optimizado con fármacos antes de agregar finerenona, y eso es muy importante porque los beneficios es sobre bloqueo completo del sistema renina-angiotensina por fármacos previamente testeados y aprobados para ese fin. Exactamente. Sí, cerca del 99%. Una pregunta en el chat que dice que cuándo suspenden la droga, la finerenona, cuando según el nivel de potasio, y que cuántas veces repites el potasio para verificar ese valor. En los estudios se testeaban cada 4 semanas, y los pacientes al inicio recibieron una dosis de 10 miligramos siempre y cuando estuviesen por debajo de 4.8 miligramos por litro. Una vez que estaban por encima de 4.8, en 5.6 lo suspendían y esperaban que el potasio bajara, y una vez que el potasio bajaba volvían a iniciar el medicamento, reiniciaban el tratamiento. La verdad es que el reporte de hipercalemia en estos estudios es esencialmente porque las mediciones se hicieron muy frecuentes. Muy seguidas. A propósito del grupo que están testeando, pero la suspensión clínica por efectos clínicos de hipercalemia no existió y fue absolutamente comparable en el grupo placebo y el grupo que recibió la droga. Y necesidad de hospitalizaciones por hipercalemia tampoco existió. O sea que en ese sentido es una droga muchísimo más segura y mucho más segura de utilizar que la aldosterona en este escenario. Sí, ¿Y la ginecomastia en este caso? No se reportó ginecomastia. No hay reporte de ginecomastia. No hay reporte de ginecomastia. Y por otro lado, produce muy poca hipotensión. Exactamente. Entonces, la hipotensión que es casi nula. Sí, hay un 0.3%, pero una diferencia prácticamente insignificante. Pero la espironolactona nosotros lo utilizamos para tratar hipertensión refractaria o resistente, y esta droga no tiene esa indicación. O sea que su indicación pareciera estar más en relación con modificación de fibrosis miocárdica o modificación de endotelial, exactamente. Realmente, sí, doctora. No, sí, sigue. Ya. Sí, eso es lo que iba a comentar. Fíjate lo siguiente, es una cosa muy importante. Cuando tú revisas, tú te das cuenta que el que genera estos estudios, el autor principal, el investigador principal, después hace la unión de 2 metaanálisis, ¿ok? Hace la unión de 2 metaanálisis. Entonces, la pregunta que yo te hago, tú los discriminaste cada uno, y la pregunta que yo te hago es, ¿cuáles son las diferencias entre esas 2 cortes,
Jesús? O sea, ¿cuáles para ti fueron los puntos más diferentes entre los dos metaanálisis? Que como ya te dije, el investigador principal los unió e hizo unas conclusiones globales. Pero para ti hay diferencias. Sí, sí, importante que en el primer estudio, en el estudio de Fidelio DKD, se incluyeron pacientes con enfermedad renal más avanzada, moderada, severa, con una tasa de filtración glomerular alrededor del 40%, mientras que los pacientes que ingresaron en Fígaro tenían una tasa de filtración de 60 mililitros por minuto. En cambio, otra cosa que llama la atención es que en el segundo estudio habían pacientes que tenían mayor índice de albuminuria que en el caso de Fidelio. Esas son principalmente las diferencias, digamos, que de criterios de inclusión. Y la finalidad fue tratar de demostrar que la droga tenía un beneficio en todo el espectro de la enfermedad renal. Pero ¿quiénes se benefician más? ¿Los que están en leve, los moderados o los graves? Es similar. Sin embargo, si uno se va a la estadística, ¿verdad? A la medicina basada en evidencias, se benefician más los que están de leve a moderada, realmente, porque el riesgo de progresar es mucho mayor, entonces... Sí, se benefician más ellos. Exactamente. El otro ya tiene una enfermedad muy avanzada establecida y la modificación que tú puedes hacer de ese número es menor, mientras que cuando lo inicia, de hecho deberían ser drogas en diabéticos de indicación de prevención primaria de nefropatía asociada a diabetes. Es probable que se utilicen, que se formen parte de ese tipo de arsenal terapéutico. Y muy probablemente lo van a combinar con SGLT2. Muy probablemente. Primaria de ese escenario en diabético. Jesús, la pregunta de la línea caliente, porque tenemos que dejarle algo a la audiencia. Algo que es lo que, claro, tienes que dejarle algo. Entonces, fíjate lo siguiente, Jesús, ¿qué harías tú? ¿Qué crees? O sea, ¿estás convencido con los resultados? ¿Estás convencido de que es una corte de más de 13,000 pacientes? ¿Y en qué, entonces, qué le dices a la audiencia? Entonces, ¿en qué pacientes tú utilizarías esta droga? ¿La utilizarías realmente? ¿La comenzarías a utilizar en lugar de su alma gemela? Que todos sabemos quién es el alma gemela, ¿verdad? La espironolactona. Entonces, Jesús, ¿qué nos dejas? Pero realmente ¿No te convence? ¿Qué vas a hacer? Es una droga promisoria, realmente es promisoria porque en función de los hallazgos, pues, pero apenas tenemos dos estudios, dos nada más, aunque sí son 13,000 pacientes, pero no tienen el soporte que tiene Rails, por ejemplo, el estudio Rails en el caso de la espironolactona en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y nos falta todavía tener los resultados de la droga en pacientes con baja fracción de eyección. No los conocemos. Entonces, dime una cosa, Jesús, dame un diseño experimental, o sea, vamos a... me gustaría que se hicieran ensayos controlados donde se planteen ensayos de no inferioridad con espironolactona, eso sería ideal, y con un objetivo secundario de superioridad, por supuesto, y que se evalúe también en pacientes con baja fracción de eyección y con fracción de eyección preservada. Pues no tenemos esos datos ahorita, no los tenemos. Son datos que son importantes para nosotros como cardiólogos. Muy bien. El tema de eso es que esta droga se está considerando, quizás, a pesar de que es una gemela de espironolactona, es un grupo completamente diferente. La espironolactona tendría una contraindicación relativa en insuficiencia renal para utilizarse, porque la hipercalemia es muy potente. Entonces, por eso a lo mejor esos estudios van a ser difíciles. No, en el contexto del diabético no creo que llegue, pero no sé si se puedan utilizar finerenona en el contexto de los pacientes que entraron al RACE, por ejemplo. Y se pudiera ser, que son otro tipo de pacientes con baja fracción de eyección, insuficiencia cardíaca. Nos pasamos 2 minutos. Listo. Ok. Cerremos. Bueno, Jesús, de verdad un placer. Gracias a todos. Chévere, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Jesús, excelente.